Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tenemos una interesante entrevista, más bien un panel, un conversatorio con 3 personas prominentes de la sociedad dominicana sobre la ley 0124, una ley que ha sido sumamente debatida, pues tiene muchas cosas a favor, muchas cosas en contra, y para analizarla me hago acompañar de Percio Maldonado, quien es el presidente de la Sociedad de Diarios Dominicanos, de José Dantes, quien es director legal del Partido de la Liberación Dominicana, y Aurelio Enrique, quien es presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Quisiéramos aquí sus diferentes opiniones en torno a cómo ustedes perciben esta ley, que tiene muchas cosas a favor, a mi modo de ver, y otras cosas en contra. Comienzo por Percio. Bueno, gracias. Es un placer estar contigo aquí en este programa y con estos amigos a compartir este diálogo. Como veo la ley es lo siguiente. Yo creo que la ley es necesaria. El país necesita organizar su sistema de inteligencia, pero creo que la ley es peligrosa en la forma en que está estructurada. Creo, y fue la advertencia inicial que hicimos desde la Sociedad Dominicana de Diario, preocupado por las ambigüedades y las faltas de definiciones y sentido del límite. Y mi conclusión es que toda ambigüedad convertida en ley es un peligro para la libertad, el ejercicio de la libertad. Peligrosa entonces por las ambigüedades. Por las ambigüedades. Entonces, en ese sentido, que hemos propuesto que la ley sea revisada. Mi impresión es que si hay la voluntad, y el presidente ha mostrado voluntad para que se haga, o interés, ha mostrado disposición de que se haga, y que la ley sea revisada. Incluso mi criterio es que se revise completa y que se corrija todo lo que hay que corregirse y que se vuelva a enviar al Congreso. Algunos dicen reformar los artículos, otros pueden llamarlo que se mande una nueva ley que derogue esa y que se haga una ley bien hecha, correcta, bien estructurada, que el país cuente con una buena ley que no ponga en riesgo los derechos fundamentales. Incluso la ley tiene un aspecto que es discutible, pero obviamente esa no es parte de nuestra intervención, porque depende más de la formalidad del Congreso, que es que yo creo que esta es una ley orgánica y que por tanto, porque toca derechos fundamentales y toca la parte estructural del Estado. Y yo creo que la Constitución es muy clara en eso, pero si el Congreso no lo hace bien, siempre tendrá el camino del Se refiere a que lo que dicen algunos sectores, que fue aprobada de forma irregular, por violar el proceso en cómo se aprueba una ley. Lo que quiero decir que independientemente de los criterios que cada uno de nosotros pudiera tener, si alguien entiende que la ley ha fallado en ese sentido, que el Congreso ha fallado en ese sentido, pudiera ser atacada en el Constitucional. Y yo lo que digo es, si necesitamos la ley, podemos hacerla bien, de manera correcta, y que el país tenga ese mecanismo. ¿Qué piensa Dantes? Mira, yo creo que ciertamente, como Percio dice, es una ley que está ahí desde hace muchos años, ya pendiente, viene desde la Constitución del 10. Habían varios proyectos que se habían trabajado en el 2014, luego en el 17. Lo cierto es que esta ley, que ya es, pues da una estructura y una configuración totalmente distinta a lo que fueron los otros proyectos. Es una ley que su texto realmente desde el punto de vista nuestro nos parece muy ambiguo, muy aéreo, donde no te define una serie de elementos claves, centrales, fundamentales, como qué es la seguridad nacional, qué es la seguridad interna. Y de ahí parte prácticamente lo que son todas las atribuciones que va a tener esta entidad. Pero por otro lado, cuando tú te vas a las facultades propiamente de la nueva DNI, pues tú te das cuenta de que asume una serie de funciones que no le corresponde a un órgano que tiene como la misión principal velar por la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque son temas propios de otros organismos, son temas de criminalidad que no necesariamente te impactan en lo que es la seguridad. Ahora, ahí vuelve la cuestionante. ¿Qué es la seguridad nacional? Eso está definido en otras leyes. Pero es en esta ley que hay que definirlo. Es en esta ley, porque esta es la ley que regularía la DNI, cuya única misión es esa. Pero cuando tú te das cuenta
que se involucra en contrarrestar actividades de grupos de personas que alteren la paz social, eso para mí lo que quiere decir es que hasta alguien que quiera hacer una huelga, la DNI podrá contrarrestar ese tipo de prácticas. O sea que hay una serie de cosas realmente que hay que revisar y no creo que es el timing actual el más adecuado para hacer eso. Aurelio, ¿qué piensa? Sí, como Colegio Dominicano de A los periodistas, Periodistas, ¿cómo sí. nos afecta? No, mira, como Colegio Dominicano de Periodistas, nosotros estamos llamados a defender la libertad de expresión y difusión de pensamiento de todos los ¿En qué ciudadanos. afecta esta ley la libertad de expresión? Te afecta en un momento cuando tú dices, te llama a pedir información a personas, a pedir, dar seguimiento a los grupos y no te especifica exactamente que en qué circunstancia te vas a pedir esta información. En el caso del periodista, aunque el artículo, el capítulo 4, el artículo 11, nos incluye a nosotros como una ley especial, como es la ley 1091, y que nosotros estamos amparados en el artículo 49, la Constitución de la República, y lógicamente la parte del artículo 44, el derecho a la intimidad. Consecuentemente, el secreto periodístico está garantizado. No, está garantizado. Exacto. El secreto profesional del periodista, pero si lo dejamos suelto, si no corregimos esas ambigüedades que establece la ley, que vi muy positivo la parte de la posición de la Sociedad Dominicana de Diario, de que igual que Dante, que también lo establece, otros periodistas y otros especialistas, nosotros entendemos que esta ley debe especificar dónde están y bajo qué circunstancias van a requerir, y que no se viole ningún derecho fundamental, que es lo que nosotros aun cuando la propia ley establece que todo lo que haga se hará al amparo de lo que dice la Constitución y las leyes. Es que nosotros apoyamos que exista una ley, es un mandato de la Constitución, y entendemos que el espíritu y el deseo que tiene la ley de todos los sectores en la cual la han conformado, recuérdate que no viene de ahora. Yo me refiero a que la ley dice que nada de eso podrá hacerse sin el amparo de un juez. Claro. O sea, sí, eso no es lo que dice. Bien, pero yo quiero volver de nuevo, comienzo la misma línea. Los tres han mencionado una palabra clave: ambigüedades. ¿Podrían ustedes especificarme algunos casos de ambigüedades? Me preguntó alguien en la discusión desde el gobierno, ¿a dónde amenaza la libertad de expresión, el ejercicio? Yo le dije, en el cuerpo de la ley. Porque la ley en su conjunto está redactada a eso. Y yo he definido esto que se ha puesto en la ley casi como una poesía constitucional. Decir que todo eso se hará con el amparo de la Constitución y no definir en la ley los procedimientos es un asunto. ¿Qué se saltó el Congreso? ¿Qué se saltó en el Congreso el contenido de la ley al juez? Eso estaba claramente establecido y lo sacaron y pusieron esa poesía constitucional bajo el amparo de la Constitución. Sí, todas las leyes están bajo el amparo de la Constitución, porque la Constitución es el cuerpo estructural del Estado dominicano, de la sociedad dominicana. Pero la Constitución manda a hacer leyes adjetivas específicas que establecen los procedimientos para establecer que los límites o el marco de acción de las personas, de los ciudadanos y de las empresas y las instituciones, pero también para regular y establecer los límites del poder, del ejercicio. Pero eso no es una ambigüedad, es una exclusión. No. Digamos incluso hasta exprofeso. No, una ambigüedad es cuando tú dices que tú me pides una información dentro de los procedimientos de la Constitución. La Constitución no establece un procedimiento, establece principios y manda a hacer esas leyes adjetivas para regular eso. Es como decir, ¿qué información tú me puedes pedir? Si tú fueras del DNI. Toda la que sea necesaria. Yo creo que hay una confusión y es en el alcance de la ley. Porque la ley está pensando, la gente está pensando, pienso yo, usted me dirá, como que esta ley es para cosas comunes, para cosas triviales. Y es una ley concebida de manera especial para asuntos especiales. Para la seguridad del Estado, perdóname, Percio. Sí. Y hemos visto cómo en otros países pasa exactamente lo mismo. La gente tiene que sacrificar un poco de su libertad a cambio de un poco de seguridad. Y eso no se puede dar sin tener garras. Yo pienso que ese es el espíritu de la ley. No es que me van a llamar a mí para cualquier pendejada como periodista. Mira, dame esta información.
tiene que haber un soporte trascendental que afecte la seguridad del Adolfo, Estado. tú sabes que no estamos haciendo, nosotros no estamos inventando nada aquí. Todos los estados del mundo tienen sistemas de seguridad, de inteligencia. ¿Cuál es la gran referencia de nosotros? Estados Unidos. Sí. ¿Qué uno oye de Estados Unidos? El FBI, Sí. la CIA. El FBI funciona dentro de los Estados Unidos. Y hasta afuera. Sí. Dentro de los Estados Unidos. Legalmente. Afuera, Es la afuera CIA. actúa la CIA. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que hace la CIA afuera de los Estados Unidos no lo puede hacer adentro contra un ciudadano Así americano. es, está prohibido. Entonces, el FBI trabaja las cuestiones de alta política de Estado con el presidente. Pero cuando tiene una información que tiene que ver con el crimen organizado, va donde el fiscal general y reporta al fiscal general. Y discute con él. Y el fiscal general, que es la estructura constitucional, es el que ejecuta esa acción, porque es el que persigue el crimen. El que da... Una institución de investigación no tiene proceso. Es más, no puede ir donde un juez. Entonces, Va el Ministerio Público. yo creo que eso En es... España se estableció la figura del juez y el jefe de investigación puede ir donde el juez. Pero es un juez especial para esos Está dedicado fines, para eso, sí. y él va y tiene, tú como director o como funcionario de ese organismo de investigación, decirle al juez, ¿por qué tú me quieres investigar? Y darle algunos indicios que el juez pruebe que yo puedo estar poniendo en peligro. Para ti, ¿cuál es una ambigüedad? Prácticamente la ley entera es ambigua, pero te puedo citar una serie de elementos o de términos. Por ejemplo, hablan de objetivos e intereses estratégicos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está definido? Pero cuando te van a los principios de actuación en el artículo 10, te hablan el principio de eficiencia, de transparencia, de De idoneidad, eficacia. etcétera, ¿dónde están definidos? Entonces, ninguna ley, ningún marco legal, ninguna norma puede establecer principios sin definirlos. Entonces, para mí el texto de esta ley, desde arriba hasta abajo, es mediocre. Por eso yo no estoy de acuerdo con una modificación que se haga independientemente de la participación de los sectores que se han estado sentando ahora en estos días. Yo entiendo que si existiese la voluntad de corregir el entuerto, esa ley fuera derogada. ¿Tú sabes por qué, Adolfo? Porque al día de hoy, que estamos aquí todos sentados, la DNI puede hacer lo que quiera en función de esa ley sin autorización En judicial. función de lo que manda la ley. La ley no La no ley dice manda que puede a hacer la lo que DNI, quiera. No, lo que quiera. Sí, sí, no. claro que sí. No. Pero Aurelio, yo creo que esta para que ley, cerremos ahí sí, el primer bloque. que esta ley debe ser modificada en el Congreso Nacional, no esperar una decisión del Tribunal Constitucional. Van a esperar, hay 4 o 5 instancias solicitadas al Tribunal Constitucional. Hay 7 ya. Siete Y instancias. faltan las Y nuestras. faltan varias que que podrían llegar en un momento determinado. Y yo creo que sería mucho esperar cuando tú puedes en el Congreso Nacional, de la misma forma que ellos lo hicieron ahora. No es luego tan de esta fácil con este ambiente político. No, pero lo que estamos trabajando, la cual estamos nosotros también como colegio, y de un perso también, que es el vocero realmente de esta comisión. Ahora, Yo eso creo tiene que de- esa posición... Eso tiene de Sí, bueno sí. que como todo el mundo ha sido corresponsable con Corresponsable. esa ley, pudiera ser más fácil, a Pero es pesar más de la fácil. coyuntura que tú señalas, Es más fácil. de ponerse de acuerdo. Bueno, yo creo que es más difícil Mira. porque estamos en una coyuntura política y nadie quiere tirarse el muerto encima. Vamos, ustedes están de acuerdo ya con que se necesitan modificaciones, yo también. Pero hay quienes quieren modificar y otros quieren que se execre la ley, que se saque la ley. ¿Qué hacemos? ¿Modificamos los artículos modificables o nos embarcamos en una nueva ley? Nosotros lo que estamos haciendo ahora, y en estos 2 días siguientes se va a trabajar técnicamente la ley, se va a revisar la ley, desde el punto 1 hasta el punto 34 o 39, creo que llegan los artículos. Mi visión es que se revise la ley. El artículo que esté bien se salva, no hay que modificarlo. El artículo que entendamos que hay que redactarlo porque produce una ambigüedad en la interpretación que se haga. El artículo que lo que le falte sea una palabra o quitarle o ponerle que se haga. Y luego que veamos esa pieza
Entonces los sectores que estamos involucrados en esta conversación nos ponemos de acuerdo y le entregamos al presidente esa aprobación. Eso quiere el PLD. Lo que ocurre es que aquí hay que tomar en cuenta un elemento y es el siguiente. Si se hace una revisión, en lo que se hace la revisión y se aprueba, la ley sigue estando en vigencia y se violan derechos fundamentales. Como está la ley concebida, se viola derechos fundamentales y garantías fundamentales de la Constitución. Entonces, la prisa es mala consejera. Vísteme despacio que voy de pronto. Yo creo que es mucho más fácil y te expresa más una voluntad real de reconocer que hubo un hierro que hay que corregir, que simplemente se derogue la ley y sin prisa, pero sin pausa, nos sentemos a entonces hacer lo que dice Percio. Pero hay un recorrido para la derogación de una ley. Oye, con una simple convocatoria a una extraordinaria, claro que sí, pero se ha hecho para ellos pasar préstamos. Entonces, ¿por qué no se hace para algo que afecta a la sociedad dominicana en sentido general? Digo, los préstamos también afectan. Y se deroga la ley y eso ya te garantiza a ti que hoy la DNI no tiene esas facultades discrecionales y ambiguas para requerir información, para sancionar a gente que no lo haga, aunque me digan, no, yo no voy a hacer nada. Están facultados. Hoy día ellos pueden estar escuchándonos, interviniendo nuestros correos sin órdenes judiciales. No, es que la ley no es para eso, viejo. No, es que tú estás... No, a ver, es que Adolfo, para asuntos de no terrorismo, me digas que no es para eso. Los faculta. Sí, pero ante una situación dada. Tiene que tener una situación fáctica para la ley actual. Claro, pero no ¿a es quién que tú le para escuchar a presentas esa Salomón. situación fáctica? ¿A quién hoy? No hay a quién presentárselo, porque no hay un control jurisdiccional de la actuación de la DNI. La DNI no le reporta a más nadie, Yo creo, a más hermano, nadie que si al presidente de la República. Y es mucho más grave aún. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos, dentro de sus atribuciones, dicen cooperar con el Ministerio Público cuando lo solicite y siempre y cuando que la DNI entienda, yo entiendo, estime perdóname, que es necesario. Y eso es inconstitucional. Yo entiendo porque la acción penal pública está monopolizada al Ministerio Público de acuerdo al artículo 169 perfecto, pero yo constitucional. entiendo que si el espíritu de la ley fuera ese que tú estableces, es incluso mucho mejor para la ciudadanía en sentido general. ¿Por qué? Porque eso que tú dices se está haciendo de manera, digamos, unilateral por varios organismos, sin regulación. Yo no tengo Entonces, conocimiento de en eso. este momento, tú sabes que aquí No, se yo lo que sé hacen, que hay una se ley hacen que ya... escuchas telefónicas, Hay una ley se ahora... hacen intervenciones. Si se establece en esa ley, al menos tendremos una cabeza visible a quien disparar cuando esa cosa ocurra. No, es que no hay quien le Pero dispare, ese Mira, es el tema. Hay una aureola completa, positiva, con relación a la ley, empezando desde la Presidencia de la República, con los honorables diputados y senadores que las aprobaron. Nosotros, que hemos sido los que hemos criticado algunos aspectos de esta ley, estamos trabajando y ellos están en la mejor disposición, lógicamente, de conocerla. Y hay mecanismos de conocer las correcciones que haya que hacerla para que sea efectiva esta ley. Esta ley es un mandato y una necesidad que tiene el Estado Dominicano. O sea, porque que usted sugiere que se para modifique la ley, no que se modifique. derogue. No que se derogue, no, que se modifique. Esta ley tiene desde 2011-12. Fue presentada en proyecto de 14. Fue conocida en el 17. Se colocó también en el Pero escenario. totalmente diferente, Óyeme, creando pero un se ha ido inteligencia. buscando Podemos un modificar. consenso. Aquí, Esa a es la propósito, parte. Modificar o derogar, Percio. a propósito de tu pregunta, dice que se puede llegar a Roma por varios caminos. Exacto. Se puede hacer varias cosas. Nosotros tenemos un problema. Yo no sería, si el presidente tuviera la iniciativa de decir, bueno, déjame quitarme este problema arriba y mando al Congreso que deroguen eso y lo suspendemos y seguimos Y discutiendo. continuamos sentados discutiendo. No Ya. pienso O que que la altera, aplique. no Ya. pienso que altera la revisión del proyecto. Correcto. Porque igual, si va al Constitucional, ya hay 7 proyectos en el Constitucional. Sí, altera porque pudiera si el estar- presidente la deroga, no tiene sentido lo que ustedes están No, haciendo. no, ¿Qué no, sentido claro que sí tiene sentido. No, porque ellos no Sentarse a son discutir legisladores. una nueva Perdona, ley. no, es que ellos no son Perdona, legisladores. perdona. No tiene sentido lo que ellos están haciendo en tanto en cuanto Perdona. se eliminó lo que los convocó. Sí tiene sentido, porque creo que tiene. el gobierno ha tenido un propósito con la ley. Y la tiene. Entonces no puede derogar la Percio si está buscando un Perdona, propósito. Perdona, Sí, pero el buscando gobierno bajadero. tiene un problema que le ha generado la ley. Si quiere quitarse el problema de arriba, pudiera hacerlo. Fíjate que no estoy, lo que estoy diciendo es si
varias vías de atendiera llegar. esa vía de decir, bueno, quitemos ese ruido, quiten la ley. En campaña electoral. Al dicho gobierno sea. le conviene porque si tiene la posibilidad de que se revise la ley cuando la vuelva a mandar, está sacando una ley entera, completa, toda la Consensuada. estructura, cumple con el objetivo y cuida también un gobierno democrático no cargar con una ley que se le pueda estar atribuyendo. Porque vamos a ver lo siguiente. Y fíjate qué conversación se ha producido Interesante. entre ustedes dos. Bueno, él dice, puede intervenir cualquier ciudadano. Dice, no, pero ese no es el propósito. Bueno, pero ese es un deseo o un propósito de buena voluntad. Pero una ley no puede estar construida de esa manera. No. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo llego a gobernar y me encuentro con esa ley y yo tengo retorcimiento, yo puedo decir aquello que dice, bueno, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. ¿A dónde yo puedo llegar con la ley? Digamos que yo quisiera mañana, como director del DNI, una escucha telefónica. Yo tengo que tener un sustento de un juez para intervenir. Sí. Claro que sí, No. Leo. No, Pero déjame decirte una cosa. Con la ley 124 no. Sí, claro. No. Todo Sí, bajo el establece. amparo de un Bajo juez. el amparo. No lo Y dice. están leyes El sectoriales, artículo, claro que el sí, artículo hermano. Lo que eso fue sacaron de la excluido. ley. Precisamente, discúlpeme, precisamente ese fue el texto que en la ley, que en la sesión del 29 de diciembre, cuando se estaba leyendo por parte del presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas, que lo intentó leer y que el presidente de la Cámara dijo, no lo lea, se lee por la Secretaría, se excluyó donde decía que se requería la autorización de una autoridad competente, de una autoridad judicial. Eso se sacó. Mira. Eso se Es sacó. que eso está en del leyes texto. sectoriales. Es La imposible, Constitución. incluso Está en la con ley sectorial. bajo el amparo En la constitucional, hacer eso sin que se soporte. Eso es ambiguo desde el punto de Pero vista constitucional. mi pregunta es a ti, para Sí. pasar a Sí. ¿dónde estaba el PLD cuando se estudió esta ley? El Tú PLD que eras el director legal, Muy por bien, ejemplo, muy bien. ¿cuál fue la posición de ustedes? Nuestra posición fue, inclusive está en los videos, Elpidio Báez, quien hizo uso de la palabra, dijo, nosotros apoyamos esta ley siempre y cuando todas las actuaciones, y estoy parafraseándolo, todas las actuaciones de este órgano estén supeditadas a lo que manda la Constitución y la ley. Ahora, ¿qué Pero es lo que eso lo ocurre? dice la propia ley. No, pero la Constitución manda que para tú intervenir mi privacidad, mi comunicación, tú necesitas una autorización de un juez. Eso lo dice la Constitución. Entonces, eso tú Por tienes eso que mismo. explicitarlo en el texto normativo Hermano, que pero no si se está hizo. establecido en la Constitución que Es lo ambiguo. hagan esa ley, No. cometería una violación. Dime, ¿qué, perdón? O sea, si eso está como una garantía constitucional, el que el DNI lo haga sin el amparo legal es sencillamente una violación. Es una Que violación, no pero tiene en lo que ningún yo tipo probo que- esa violación, el DNI me ha apoyado y me ha oído todo lo que le da la gana. Entonces no podemos justificar vamos, lo ya- injustificable. Pero ya esa parte donde lo hace ya cualquiera. Exactamente. Pero no importa que lo haga cualquiera, ahora hay una Sin ley que amparo faculta legal. para Amparo que lo legal. haga. Ahora hay Sí. una... Está bien, Ese no, es no, el pero te tema. lo hacen con amparo legal. Con amparo legal Ahora también. mismo yo estoy seguro que dada tu trascendencia, tú tienes escucha telefónica. No, ahora mismo Pero no, ¿cuál desde es hace tres años y medio. Exacto, Sí. entonces, ¿a Tengo- quién tú respondes en este momento? A nadie. No, pero yo estoy Cuando seguro. haya una ley, tú porque- tienes una cabeza a quien no, tirar. no, yo puedo responder. Lo que ocurre es que ahora, o antes de la 124, lo hacían en función de una orden judicial. Agarran mi número de teléfono, le ponen otro nombre y lo meten junto con unos delincuentes de un caso X. Así es como se estila. ¿Qué Yo- hacemos entonces con los recursos que han sido sometidos por ante el Tribunal Constitucional para que haya una revisión constitucional in abstracto? No, el constitucional sigue su propio camino, su propio proceso. Ahora, yo digo, el constitucional también ha sido cambiado en su composición y yo pienso que no necesariamente se siguen siempre las mismas políticas. Tendríamos que ver que los nuevos jueces, ¿Qué va a la nueva pasar? composición, estudie y considere. Por ejemplo, si uno escucha a Milton Ray, recién salido, en este mismo canal, dijo que la ley tenía tintes dictatoriales. Dictatorial. Incluso llamaba al gobierno a convocar de manera extraordinaria y daba ese consejo. Si tú escuchas a Yotin Curi Hijo, que fue miembro del Constitucional saliente, también alarmado particularmente por un artículo, que fue el que más mencionó, el artículo 31, Hay que tomar en cuenta que son Que- salientes.
Sí, pero lo que te quiero decir es que hay un criterio que se ha tenido que ahora pudiera variar con la nueva ¿Fuera el mismo composición. criterio si estuvieran en el Tribunal Constitucional? No lo sé, no lo sé, pero lo que quiero decir es que el Constitucional tiene que seguir, independientemente de lo que haga el gobierno, de lo que nosotros podamos hacer, su curso, ¿Pero qué usted conocer cree los que es proyectos. mejor para el fortalecimiento de la democracia del país? Que el gobierno tenga que sucumbir ante presiones. Pero ¿cómo sucumbir, Perdón, Adolfo? Pero por escúchame Dios. la pregunta para que me la rebatas. pero Tú es eres el un cuarto término, bate. ok. Está bien, ese es mi término, tú me lo vas a Está bien, rebatir. está bien. Que el gobierno tuviera que sucumbir, repito, ante sectores que tienen posiciones firmes y que son objetivas. O que sencillamente deje que siga su agitado curso por ante el Tribunal Constitucional. Para la democracia no es mejor. No, para la democracia lo mejor es, lo primero es que no se sucumbe. Cuando un gobierno actúa de una manera ilegal y tiene que... Lo primero que van a decir que sucumbió son los del PLD. No, Míralo ahí. porque no es un tema de sucumbir, es un olvidamos. tema, mira, este gobierno ha pecado de ser realmente uno que no reconoce sus fallas, no reconoce sus errores. Todo el mundo es culpable, Pero en menos la historia ellos. de la República ¿Puedo Dominicana, acabar? el presidente más Todo el mundo es regulador ha culpable, sido Luis todo el mundo Abinader. es culpable menos ellos. Esta ley que el presidente se ha jactado de una manera realmente, yo diría, hasta cierto punto mentirosa, de quererse desconectar de ella, de que yo no tengo nada que ver con esa ley, cuando hay ruedas de prensa de la Consultoría Jurídica de la Presidencia, donde dice que era interés superior del presidente esa ley, firmada por él y enviada al Congreso Nacional. Como hay ese hierro que ha causado este estupor en la sociedad dominicana, ¿cuál es la vía más expedita? Tú la derogas y entonces siguen sentados, quienes quieran seguir sentados, porque nosotros los partidos políticos nos vamos a sentar donde nos toca, en el Congreso Nacional, pero que ciertos sectores sociales se sienten. Ahora, no existe ya la ley con tintes autoritarios, con tintes dictatoriales, como dijo Milton Ray Guevara, y como coincide la mayoría de la sociedad dominicana. No, yo no coincido Y con en digo la mayoría, no el absoluto. En un contexto de ¿qué? De campaña política. Dentro de 15 días hay elecciones municipales en Vámonos 158 a una segunda municipios. y obligatoria pausa comercial. Continuamos ahí mismo porque me interesa que sigas definiendo eso, porque yo quiero saber el PLD o quiere derogación o quiere el Tribunal Constitucional, porque ustedes van a someter un recurso por ante el Tribunal Constitucional. No pueden ir ahí. ¿Qué va a hacer el PLD? Ustedes o quieren Nosotros seguir sometimos. por ante el Tribunal Constitucional o quieren derogación, porque tú no puedes pedirme las dos cosas. Hemos sometido un anteproyecto de ley la semana pasada donde se deroga la 124. Punto. ¿Para qué? Para que se comience de cero. Y cuando digo de cero es que se continúe la discusión, pero ya tú sacaste el cáncer que te podía afectar. Es como cuando tú tienes un absceso. Tú tienes dos alternativas. O te lo extirpas o te pone una crema que te sana y que te lo extirpa, pero dentro de 4 meses. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene al cuerpo con esa situación? Extirpártelo lo más rápido Entonces, posible. ¿por qué vas Entonces, al Tribunal Constitucional? Porque ¿Irán solo o irán con una conjunción de partidos? ya ahí vamos a ver, por lo siguiente, una cosa es que nuestro partido, que no tiene una mayoría mecánica como el PRM, proponga un anteproyecto de ley para derogarlo y otra que se apruebe. Entonces, en caso de que no se apruebe, entonces tenemos la vía jurisdiccional constitucional para una acción directa en inconstitucionalidad, que no nos cabe duda que si estos jueces realmente responden a la Constitución de la República. Si responden a la Constitución. Y si el veredicto de los jueces no responde al interés del PLD. No es el entonces interés esos del jueces PLD. No No es el responden a la interés del Constitución PLD. de la Es el República. interés de la Sociedad de Diario, del Colegio de Periodistas, de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, que no tomaron en cuenta Poderes fácticos, como yo te di ahorita. sus observaciones. El defensor del pueblo tampoco tomaron en cuenta sus observaciones. O sea, el gobierno hizo lo que quiso. Y cuando vemos a una DNI que se mete a investigar crímenes que son propios de la policía, del Ministerio Público. No será por eso que ustedes quieren la derogación de la ley, porque saben que el Tribunal Constitucional, perdóname, lo que va a emitir, digo yo personalmente, es una sentencia exhortativa en la que mandará a modificar algunos artículos, no a derogar la ley. No, derogar porque la ley, artículos. si bien es cierto que tiene ambigüedades, es perfectible. Y hay algunas cosas que podemos cambiar. No, es que la ley viola artículos. Perdóname. Sí. Bueno, pero eso es
en una sentencia exhortativa. No, es que cuando viola artículos no te exhortan, te exhortan para el futuro. Pero eso es lo que tú dices que viola artículo. Vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, porque por algo sometimos recursos. Bueno, por algo todos los constitucionalistas de este país, Yo Nace soy Perdomo, constitucionalista Eduardo también. Jorge Prats, Nace Perdomo, Eduardo Jorge Prats, Flavio Darío Espinal, Cristóbal Rodríguez, voces Profesores autorizadas, míos, todo. voces autorizadas del constitucionalismo dominicano y del neoconstitucionalismo dominicano dicen que viola derechos fundamentales, entonces Bien. Esa Voy a es respetar la ese razón. criterio porque Sí. todos fueron profesores míos en mi maestría de Derecho Constitucional. Ah, muy bien. Pero yo también tengo mi propio criterio. Claro que sí, claro. Yo creo que habrá que modificar algunas cosas, pero Sí. no Sí. tan taxativo. Coincidimos esa parte de la modificación de algunos artículos. Exacto. Y yo, la propuesta que tú haces o que hace el partido al cual tú perteneces, es la derogación total. Y esa ley no fue la misma que hizo el PLD, que fue llevada y aprobada también. ¿De esa propia ley o fue otra? No, fue otra, porque se sacó del artículo 11 la autorización del juez a última hora, el 29 de diciembre. Sí, pero- Y hubo una manipulación en la lectura del artículo. Ahí donde yo estamos, donde es la posición nuestra, Sí. de que debe llevarse al Congreso, o sea, en esta legislatura o en la que viene. Ya la ¿Por qué legislatura tan prisa? cerró, la próxima ¿Por qué? es el 27 de febrero. No puede convocar el presidente de nuevo. Es que eso es lo Y que queremos. lo que creo es que no necesariamente tiene que ser esa premura. ¿Por qué esperarlo? Se espera el próximo 27 de febrero. No, porque de aquí al Entonces, día se haga. 27 la DNI puede hacer todo lo que esa ley dice que puede hacer, violando derechos, garantías Pero fundamentales. es para asuntos de seguridad nacional. ¿Y qué es la seguridad nacional de acuerdo a esa ley? Bueno, por la seguridad nacional. Es lo está- que el director del DNI No, crea. no, Eso es lo que viejo. dice la ley. La seguridad nacional está taxativamente expresado en varias ¿Dónde? leyes sectoriales. ¿Dónde? ¿Entiendes? Pero es en esa Y- que me lo debe decir. Bueno, Percio, ¿qué entiende? Hay condiciones ahora para que, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo de buena fe, la representación de diversos sectores, sea asumido ya, o el momentum político interfiere en esas posibilidades. Bueno, nosotros, el rol de nosotros, tal como lo hemos expresado, es que hay el presidente en el fragor de la discusión, e incluso ha llegado a decir que se va a hacer lo que se acuerde en la comisión. Eso quiere decir que el presidente pudiera estar entendiendo que si lo que se acordó allí de que hay que revisar la ley y la cosa que se recomiende, el presidente la tendría que mandar al Congreso. O sea, que no es una actitud dictatorial. Porque no es algo que el presidente puede cambiar una ley que ya está promulgada, porque esta ley está vigente. Es ley. Sí. Por tanto, solo el Congreso la puede cambiar. Y bueno, dejémonos de cuentos de si la derogo primero, si la derogo después. Si yo mando un nuevo proyecto que me incluye la mayoría de los conceptos que tiene esa ley, en el nuevo proyecto puedo derogar esa ley y conozco la nuevo proyecto. O derogar Una los ley artículos entera. de esa Claro, ley. el inconveniente O que cambiar artículos, pero es preferible tú tener una ley entera que salga de manera integral que tú tener una ley desde cero. por pedazo. Porque es lo mismo, tú preservas tu ley, es una ley que se supone, partiendo de buena fe, que no va a entrar en vigencia hasta que el presidente no promulgue el reglamento que está sujeta a la ley, y tú dirías, bueno, la ley está condicionada a que esté esto. Pero puedo entender que tú dices, la ley vigente no deja de ser un peligro si alguien la malinterpreta y puede exceder. Entonces yo creo que si llegamos a una conclusión y le decimos al presidente, al Poder Ejecutivo, mire, nosotros entendemos que esta ley hay que cambiarla de esta manera, que esta ley hay definiciones que se han hecho y que se entregan y el presidente la coge, lo que tiene que hacer es mandarla al Congreso, porque el presidente no la puede cambiar Hay sin el condiciones Congreso. en Ahora, estos momentos para que eso ocurra. yo lo que digo es, si todos los partidos, incluyendo el gobierno, incluyendo los partidos de oposición, o por ignorancia, o por omisión, o por descuido, o porque se hizo el 29 cuando estaban repartiendo O que no bonos, leyeron. ¿cuánto? Levantaron la mano. O por Ya, incapaz. Todo el mundo queda como corresponsable de reconstruir algo que no está bien hecho. Entonces, yo creo que es fácil una conversación en el alto nivel de los partidos. Vamos a corregir esto y que sus legisladores, por lo menos, lean la ley ahora y le voten a la ley y el país tenga una ley. Lo que pasa es que tú buena. no eres político, Percio. ¿A quién le conviene en este momento que las cosas se hagan de esa manera? No, Lo primero que piensan los partidos es ¿a quién beneficio? Sentándome esa es a la mala negociar de buena fe. política, esa es la mala política. ¿Qué es lo que tenemos aquí, No, esa es la mala sí. política, porque
¿Por qué se piensa que la política es hacerlo de manera en vía contraria? Porque es lo que hemos vivido históricamente. Bueno, pero por eso tal vez tanta cambiar. gente le ha ido mal en la política. Debemos proponer Correcto. un cambio ¿Eh? y debemos apostar a un cambio. Incluso esta comisión puede presentarla, puede discutirla con los partidos, Yo no quiero- discutirla con Yo todos no ellos, quiero, incluyendo yo no los quiero que a un legisladores. gobierno le vaya mal. ¿Qué piensa No, Dante? no, ni yo tampoco. No, mira, yo entiendo que realmente es una iniciativa del actual presidente, él puede convocar a los sectores. Ahora, vuelvo y digo, si él tuviera realmente interés en que esto se resolviera, a los primeros que él debió llamar fue a los partidos políticos y no lo hizo. Los partidos políticos somos los que nos sentamos en Los el partidos Congreso políticos Nacional. fueron los que aprobaron la ley. Sí, pero con los trucos que hicieron en la Cámara de Diputados. Trucos. Pero por otro lado, o sea, que cuando al se PLD está lo hablando, truquearon. cuando tú quieres dialogar, ¿a quiénes tú buscas? A los actores fundamentales, a los principales. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la capacidad de aprobar leyes en el Congreso Nacional? ¿Quiénes? Son los congresistas. Entonces, por ahí debió partir. Ahora, yo quiero referirme a lo que tú estabas preguntando, el momentum. Yo no creo que en ningún pensamiento sensato que conozca la política dominicana entienda que nos encontramos en un timing oportuno para discutir esa ley a 17 a 16 días de unas elecciones y a menos de 3 meses para otras elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué hacemos con lo que está haciendo la comisión? No, la comisión puede continuar con su trabajo y está bien. ¿Pero Ahora, qué hacemos con el resultado? ¿Para ahora, no te quejes cuando el Congreso Nacional, después del 27, fácilmente te saque una peor ley, porque la mayoría de los diputados y de los senadores están en campaña. Sí, pero en esa ley que no sirve para nada, votaron muchos PLDistas y de otras organizaciones. Pero ya Entonces, no hay un yo engaño. te lo dije. Pero claro, por- bajo el argumento de que había un control ¿Dónde tú- jurisdiccional. Mira, y qué interesante esto. Porque nosotros vivimos siempre postergando temas fundantes, diciendo que estamos en campaña. Y yo creo que es un error de la política. Exacto, la vida nos Porque, detiene. por ejemplo, todo el que aspire a ganar las elecciones de mayo necesitaría una ley que le ayude a regular la independencia y que además le ayude a garantizar los derechos de los ciudadanos y de las sociedades y de las instituciones. Por tanto, Incluyendo el proceso. no estoy partiendo, Claro. no estoy partiendo de que el presidente va a ganar las elecciones. Ustedes están trabajando para ganar las elecciones. Si ustedes ganan, o gana la fuerza del pueblo, o gana la oposición en sentido general, Son necesitará los esa ley. beneficiarios de esa ley. Y fíjate una cosa, aquí es interesante, porque esto no tiene que conducir a otras reflexiones. Yo siento que en la estructura política dominicana y en el Congreso hay una resistencia a acogerse a los mandatos constitucionales del país. Y de alguna manera hacen un esfuerzo por querer burlar eso. Eso fue Por lo que pasó querer con el artículo. imponerse como partido. Eso por fue lo que encima de pasó la ley. con yo le lo voy que a decir sacaron una en el cosa. artículo Yo 11. partido, Y yo le voy a decir dependiendo a de dónde ustedes una estén cosa. ubicados en un momento. Mire, por eso fue que tienen sacaron- constituir al Congreso, Y yo le al voy a Tribunal ustedes decir una Constitucional cosa. y a todas las instancias. Parece una cosa insólita que el Congreso de la República, con presupuesto suficiente, no tenga una especie de sedazo que los proyectos que se van a conocer en ese hemiciclo pase por un equipo de abogados que le Los diga, hay. mire, aquí hay un choque. Los hay. Aquí hay... Lo que pasa es que parecería que hay algunos expertos en pero- cada materia No, nombrados, pero, que no no, ejercen. Pero lo lo que, que te quiero ocurre decir también es, lo que ocurre también es muchas veces los expertos hacen su trabajo, lo que ocurre es que los legisladores no hacen caso a esas recomendaciones Bueno, por intereses políticos. Entonces hay una Entonces, resistencia al orden exactamente, constitucional. hay una- Y el eso orden- es cierto. Y el orden constitucional se le impone a todo el mundo. Entonces, hay lo, que lo que esperar. te quiero decir es, fíjate, cuando se logró en el constitucional quitar la prisión a los delitos de prensa de la ley 61-32, sí. después los partidos la introdujeron en la ley de partidos políticos. lo que han en el hecho asunto con la ley electoral, querían 2023, 10 años de prisión para lo que... Entonces, lo que te quiero decir es que el país, frente a esta situación de ahora, ¿cómo es posible que a nivel de la clase política, a nivel de legisladores, haya tantas dificultades de entender cuando una ley es orgánica o cuando no lo es? Como esa, por ejemplo, que se votó como ley ordinaria. Pero yo puedo entender, porque Correcto. cada partido quiere verlo con el ribete que quiera. Lo que yo no entiendo es cómo es que los partidos, que todos aspiran a que vivamos en democracia,
tratan de cercenar la democracia, no permitiendo que las instituciones funcionen. Dejen que el Tribunal Constitucional haga su papel. Y oye lo que te voy a decir. Y oye lo que te voy a decir. ¿A los 5 años? A los 5 años no, al tiempo que entienda el Tribunal Constitucional. A los 5 años. Porque la prisa no puede ser la de los partidos políticos. No, porque yo no estoy hablando de prisa, sino del el sentido de oportunidad. Adolfo. A la que quiera el tribunal. No, no es la que quiera el tribunal. Y la que quiera el PLD. Y aprovecho. No, la que quiere el PLD, no, es la que manda la Constitución. Justicia tardía, justicia denegada. Pues entonces espera, como ellos están en el Constitucional, yo espero que ellos asuman ese No, lo que yo criterio. espero es que deroguemos esa ley la próxima semana, que se convoque a una Pero entonces no legislatura ordinaria. sometan un recurso de inconstitucionalidad, no hagan lo mismo. Bueno, Pero lo vamos a hacer también. Pero ellos ¿Sabe pueden por qué se hacer aprueba? ambas cosas. Se- Ahora, yo quiero aprovechar y decirte esto, y decirle a los compañeros. Rapidito nos vamos a la Sí, sí. tercera y última pausa para que los dos y decirle puedan al ir. país, miren, yo apuesto a que a los gobiernos les vaya bien. Porque cuando a los gobiernos no le va bien, a los países les va peor. Los países sufren. Los ciudadanos les Claro va que peor. sufren. Por tanto, yo creo que este es un país que ha ido construyendo un ambiente de libertad, democracia. Creo que el presidente Luis Abinader es un hombre que ha gobernado Abierto. de manera democrática. Por tanto, yo no quiero que ni ahora ni hacia futuro su gestión cargue con una mancha, como diría Boy, indeleble, de Así dejar es. una ley que se preste a retorcimiento. Claro. Pero además, ¿Por si el qué te lo PLD va a digo? ganar, será el ¿Por qué te beneficiario lo de digo? esta ley. A usted le ¿Por qué conviene. te lo digo? Porque A nosotros no nos interesa violar la Constitución. Oye, ¿por qué te lo digo? Porque el presidente tiene un mérito tiene el presidente, que después de ajusticiado Trujillo, ha sido el único presidente que ha reivindicado el Día de la Libertad como un día Ajusticiado. ajusticiado. Y es el único que ha Llevaron la ido justicia, claro. al Centro de los Héroes a celebrar o a conmemorar el 30 de mayo. Por tanto, a su gobierno no le luce restablecer un poder sin límite de un organismo como Pero ese. Por lo además, tanto, deroguemos la ley. Las connotaciones que ha dado el presidente Claro. es precisamente de fortalecer ese Por lo ritmo de tanto, libertad. deroguemos la ley. Si yo No ayudo, es un pichón de dictador. si yo ayudo a que él entienda esa realidad y él la asume, yo creo que el Yo país estoy de gana. acuerdo. Lo que pasa es que el presidente es tan reculador que puede recular de nuevo. Pero en términos políticos, ¿qué dirá el PLD, la Fuerza del Pueblo y esto todo? no, esto Nos es un tema sometimos, político. nos- No, esto no es un tema político, lo están esto es un politizando tema también. país. Pasar los micrófonos a Dante que me quiere matar. No, yo no De te la- quiero matar. Pero todo lo contrario, pero- ha sido muy interesante y Pero muy siempre constructivo el dice que debate. fuera del aire se hace el mejor programa. Sí, Así es, eso es Hermano. verdad. No, mira, realmente yo lo que creo, Salomón, y ha sido la posición de nuestro partido, es que esta ley no debe estar en vigencia un día más. Y por vía de consecuencia, la forma más rápida, vuelvo y digo, es que se derogue, se convoque a Bien, una... ¿cómo lo hacemos eso? De manera rápida. Ya se sometió un anteproyecto de ley de 3 páginas, con una serie de considerandos de por qué razón se está derogando la 124, pero eso no quita que continúe el trabajo que la Sociedad de Diarios, que el Colegio de Periodistas, que otros actores de la sociedad dominicana han estado haciendo a los fines de poder contribuir a que tengamos una ley de inteligencia lo suficientemente funcional para garantizar lo que debe hacer la seguridad nacional, pero sin violentar garantías, principios ni derechos Yo fundamentales. creo, Entonces creo en la derogación, creo en la derogación y que de forma paralela se siga trabajando la ley y que si sale de aquí a los próximos meses, al mes próximo, bien. Ahora, si no, pues que nos tomemos el tiempo sin prisa pero sin pausa. Ahora, hacerlo bien para que no entonces quede lo de pichón de dictador al presidente de la Mira, República. yo quiero emitir mi planteamiento de manera particular para que quede también taxativamente claro. expresado como periodista, como abogado. Yo creo que esta ley es importante, es una ley que necesitamos. A mi modo de ver, lo único que necesita esta ley es una garantía constitucional, como está establecido en el 262 y el 263 de la Constitución, mediante los cuales se puede restringir derechos fundamentales. Es lo único que se necesita, que la Constitución tenga un soporte que permita la restricción de esos derechos constitucionales fundamentales, porque a final de cuentas ningún derecho es absoluto. Y a veces hay que sacrificar un poco de libertad por un poco de seguridad, sobre todo en sociedades como la nuestra. Como Aurelio. colegio nosotros tratamos que todas las leyes tengan la mínima restricciones posibles
a las libertades públicas y a los derechos fundamentales. Perfecto. Nosotros planteamos esa propuesta, lo hemos hecho público, lo reiteramos y lo seguiremos reiterando por principio del Colegio Dominicano de Periodistas y de manera personal como periodista en ejercicio. Yo creo que esta ley debe beneficiar al Estado dominicano, a todos los ciudadanos, a todos los poderes, a que la seguridad del Estado esté garantizada, porque es mi seguridad, es la seguridad de tu familia, la de la institución donde tú participas, la del Congreso, la de la justicia, la del Palacio Nacional, es decir, la del ciudadano en sentido general. Muy bien. Percio, tenía algo que decir sobre ese tema porque no puedo terminar este programa sin aprovecharlos para otra opinión sobre un tema que no tiene. No, yo creo que nosotros estamos trabajando para construir una ¿Cuándo propuesta. ustedes tendrían, específica? perdóneme, el resultado? Se va a trabajar este fin de semana, se está trabajando duro este fin de semana, la parte técnica de la ley. ¿Usted se así. comunica con el presidente? ¿Qué le dice? No, inicialmente hablé con el presidente cuando él hizo su primera declaraciones, tuvo la gentileza de llamarme, explicarme. incluso Después de ahí no ha habido... No hemos establecido nuevos contactos, y ya la conversación han estado con el consultor Usted sabe que jurídico eso y con el depende director exclusivamente del- del presidente, ¿no? Por lo tanto, él es el responsable de esa ley cuando se por tanto, quiso, lo es. cuando y a se él quiso es que desmarcar. En eso tiene razón. Mire, es verdad. nosotros yo soy parte de la comisión que está redactando Sí, la exacto. ley de 6132, un proyecto que está hecho, que está definido, que solo espera que el presidente lo reciba y que lo envíe al Congreso si considera que es ley, pero ese es un proyecto que estamos haciéndolo en base a la Constitución, en base a la ley, incorporando las nuevas realidades telecomunicacionales, de la Internet y todo, asumiendo valores, porque es un proyecto que está consensuado con la UNESCO, con Naciones Unidas, con la Corte Supongo que Interamericana. en ese proyecto con de la ley se sociedad. refuerzan las garantías. Correcto. Garantías. Entonces, Está todo ¿nosotros garantizado. qué queremos? Nosotros queremos eso, un país con garantía, con responsabilidades de los ciudadanos, de las instituciones, y que tengamos gobiernos democráticos y ciudadanos responsables también, que tienen que cumplir con la ley. Eso es lo que nosotros aspiramos, y eso es lo que buscamos, ayudar a salvar esta situación como esa. Pero esa situación, si nosotros la enviamos y el presidente la manda al Congreso, y en el Congreso por razones políticas se boicotea, siempre el camino del Constitucional estará abierto. ¿Qué harían ustedes suponiendo que el Tribunal Constitucional no acoja los pedimentos que hacen como partido? Es que el constitucional yo entiendo que es la vía menos efectiva en términos de tiempo. Quiero aclarar, términos de tiempo. Puede llevar 2 Por eso años, fácil. puede durar 2 años. Y A va. ver, nosotros sometimos en el 20 una acción directa de inconstitucionalidad sobre la segunda mayoría en el Congreso Nacional y han pasado 4 años. Hay y una no- escobita y nueva no- que barre bien. No importa, escobita nueva que Además, barra hay que bien. tomarse Lo que te quiero decir, el vuelvo y tiempo digo, que yo- pongo el ejemplo de, yo no sé, la picadura de mosquito, el absceso. Tú tienes 2 salidas. O te lo extirpas y ya, sales de eso. Sí. O te pones una crema que te sana dentro de una semana. Pero dentro de una semana, durante una semana te va a estar molestando. O esperas la vía constitucional. No, porque hay que con esperar la vía buena salida, constitucional. O sea, ¿por qué razón yo teniendo la solución más expedita, fácil y oportuna, voy a buscar la que más pueda tardar? ¿Por qué? Yo no le veo lógica. Yo la veo a partir de que es una instancia del sistema que Pero, es para eso. pero la representación más legítima es el Congreso Nacional. Ojo con Y eso. fue el Congreso que votó esa ley. Precisamente Aprobado cuando por todos un los Congreso partidos. que aprobó esa Pero ley si hay un- viciada, según usted, con el apoyo Pero del si PLD hay y un de todos, reconocimiento, hay que dar que si hay un Tribunal reconocimiento Constitucional. de que erraron, es a ese representante Ahora, legítimo que le corresponde corregir el error. Desde el punto de vista del gobierno, y ahora hago yo, como decía tú ahorita, abogado del diablo. Desde el punto de vista del gobierno, el gobierno tiene la ley ya hecha. Claro, Sí. Posiblemente el gobierno, en la visión del gobierno. posiblemente, ya la está usando. Bueno, No, no exagere. pero vamos, digamos, Para no, escuchar a un político no hay que tener una ley. no es habe- mejor al margen exacto, de la ley. no hablemos de que si el gobierno la está usando, no, sino que te digo, el gobierno tiene la ley. Probablemente el gobierno, si la ley se va a modificar, prefiera mandarla como una modificación a la ley vigente hasta que la aprueben la otra, ¿correcto? Y no mandar a derogarla
para mandar un nuevo proyecto. ¿Pero por qué, hacer la Percio, es negociación. eso? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la ley. Por eso, pero es lo que te digo. tiene La la ley ley, se mantiene vigente. Aparte del gobierno, el Estado. Claro, dominicano, El que es una ley que gobierno, hace el 14 años. gobierno El está gobierno usando una tiene la ley ley. de ribetes dictatoriales. Claro, el gobierno No, tiene me la lo ley y los partidos de oposición ayudaron a que la tuviera. Entonces, ese es un tema. que Exacto. tiene, pero ya el gobierno En las la tiene. investigaciones que nosotros hicimos permanentes de este Sí. caso, a nosotros se nos informó de fuente muy segura de que esta ley fue consensuada, fue presentada directa, face to face, con los principales dirigentes de los partidos. Así razón es. por la Cuando razón decía por la con un cual, juez, cuando razón decía- por la cual fue aprobada de consenso en el propio Congreso. Pues así es. Pero Mire, cuando se- decía señores, con me quedan- autorización perdónenme, del juez. me están haciendo señas, me quedan 3 minutos y quiero Ya, cada sí, uno un sí. minuto. ¿El presidente puede estar en campaña o no, según usted? Que sí puede estar. En campaña ahora, porque el PLD... y Inaugurando, los otros tú quieres partidos decir. Tú dices en inauguraciones. inaugurando. No, yo creo que la ley es muy clara en eso. ¿Qué dice la ley según La usted? ley dice que ni el gobierno central ni los ayuntamientos pueden inaugurar 60 obras días antes para el presidente. 40 No. días antes de las elecciones y 60 para la presidencial. Yo creo que eso está muy claro. O sea que no debe. No debe. Párrafo Entonces- 6, artículo 210. Prohibición para 2 órganos del Estado. Gobierno central, alcaldías, en 2 momentos. 40 días antes de las elecciones municipales y 60 de las presidenciales. Punto. Eso está claro. ¿Usted qué dice? como Yo creo que periodista? debe respetarse la ley. Que debe respetarse la ley. Pero según su criterio, la ley le impide al presidente ahora, por ejemplo, que aspira a presidente, dejar las inauguraciones o 60 días antes. No, 60 días antes. No, 60 días para la No, presidencial. es que Para la no es al 40 para la presidente. presidencial. Es que no es al presidente. Ahí es donde No. está el error. No es a los candidatos, es a los órganos del Estado. Gobierno y alcaldías. Eso es lo que quiero que Sí. instruyan a la sociedad. Logré el cometido con esta última pregunta también. Para mí ha sido un inmenso placer tenerlos aquí, señor Percio Maldonado, presidente de la Asociación de Diarios. Me siento muy bien de que haya comparecido. Mi hermano José Dantes, del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias. Siempre sacamos chispas. Y Aurelio, que es mi presidente del Colegio de Periodistas. A ustedes gracias. Hicimos un intento de que puedan llegar hasta ustedes. Bueno, algunas posiciones, no necesariamente las justas o las más correctas sobre esta ley 0124. Nos vemos.